Buenas tardes, jóvenes. Estamos en la clase de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D, hoy 6 de septiembre. Pues mucho gusto, vamos a seguir con el contrato de transporte como lo habíamos iniciado en la clase pasada. Ya habíamos hablado que el transporte, ahí está la parte general, las disposiciones generales del contrato de transporte, y después hablamos del transporte de personas. Y lo habíamos dejado en el artículo 811 del Código de Comercio, que ya habla concretamente del lugar de entrega, ¿verdad? Habíamos dicho en el artículo 810 que el cargador podrá rescindir el contrato antes de comenzar el viaje, previo pago de la mitad del flete y devolución de la carta de porte o conocimiento de embarque. Buenas noches a todos. Les agradezco su atención. Y ahorita vamos a retomar a partir del artículo 811 hasta tratar de llegar al artículo 823, que concluye con lo que es importante del contrato de transporte. Antes de iniciar la clase, y para que no estemos perdiendo atención, les quería comentar que los que mandaron su examen, ya sea por correo o por plataforma de Google Classroom, en tiempo o con algún retraso, va a ser evaluado. Obviamente, si el retraso es mayor, pues eso se va a reflejar en la nota. Pero no se pueden volver a examinar en extemporáneo si mandaron su examen, ¿verdad? Porque no habría justificación. Los que no se examinaron, entonces tienen que justificarlo, y el examen va a ser el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche. Entonces, en ese caso, pues si alguien mandó su examen, que lo mandó solo por una plataforma y no por la otra, pues si lo mandaron, no se preocupen, yo lo voy a evaluar, lo voy a aceptar. Si lo mandaron algunos minutos tarde, pues eso se va a reflejar en la nota, pero no en mayor medida. Ahora, si no se examinaron, se tienen que examinar mañana en el extemporáneo y justificar el motivo por el cual no se evaluaron. Ahí eso lo tienen que mandar por las plataformas Classroom, Google Classroom, o por el correo que es axel.barrios@profesor.usac.edu.gt, que eso fue lo que nos había faltado el otro día, el famoso sufijo GT de Guatemala. Entonces, por favor, ya no vamos a hablar de más del examen. Obviamente, el examen tiene que estar con un tiempo delimitado, ¿verdad? Estamos confiando en que ustedes lo están haciendo en su casa, en un tiempo determinado, y tenemos que, pues, darle la oportunidad de que lo completen, pero no les vamos a dar para que se lo lleven a su casa, como diríamos antes, ¿verdad? O para que se dé otro tipo de anomalía durante la realización del examen. Entonces, el tiempo del examen tiene que ser suficiente, pero pues, limitado por la propia naturaleza de las circunstancias en que nos está tocando evaluar. El artículo 811 entonces dice que el porteador, o sea, el transportista, deberá poner las cosas transportadas a disposición del consignatario en el lugar, en el plazo y con las modalidades indicadas en el contrato. Normalmente les decía que las mercaderías que vienen de otro país normalmente se entregan en el puerto, en el aeropuerto o en la frontera. ¿Por qué? Porque están sujetos a una trámite de importación o de internación al país de destino. Y entonces eso ya normalmente lo hace el consignatario. Porque sería muy complicado para el transportista ponerse a hacer trámites e incurre en algún tipo de responsabilidad también en el tema aduanero. Entonces eso es mejor que lo haga el consignatario, que es el que va a pagar los impuestos y es el responsable de la declaración aduanera correspondiente. Entonces normalmente se entrega en el puerto de destino o en el aeropuerto y en las fronteras o en almacenes fiscales. ¿Qué son almacenes fiscales? Pues son almacenes generales de depósito que tienen un área habilitada como almacén fiscal, es decir, son recintos aduaneros de los cuales la mercadería no puede salir sin pagar impuestos. Entonces yo le dejo la mercadería en el recinto aduanero y ya es responsable, le entrego los documentos, carta de porte, conocimiento de embarque o certificado de depósito, y ya es responsabilidad del consignatario como dueño de la mercadería pagar los impuestos, tramitar la importación y sacar la mercadería del recinto aduanero. A veces se sacan del recinto aduanero al almacén general de depósito, ¿verdad? Del almacén fiscal ya pagado los impuestos de importación, entonces ya se puede pasar al recinto del almacén
general de depósito. Si la entrega debiera realizarse en lugar diverso del domicilio del consignatario, como es lo más común, es raro que me lleven a mi casa la mercadería por el tema, como les digo, de los impuestos, solo que sean muestras o documentos, pero si es mercadería, normalmente tienen que pagar impuestos de importación. Entonces, lo más práctico, lo más seguro es que no se le va a entregar en su domicilio al consignatario, sino que se le va a entregar en el puerto, aeropuerto o frontera convenida. Y entonces el porteador, o sea, el transportista, le dará aviso inmediato del arribo de las cosas transportadas. Su mercadería ya está en Puerto Quetzal, su mercadería ya está en Puerto Santo Tomás, su mercadería ya está en la terminal de autobuses o en la frontera terrestre o está en el aeropuerto. También ahí hay una aduana express aéreo, ¿verdad? Ya a partir de ese momento ya es responsabilidad del consignatario, o sea, el destinatario de la mercadería, internarla al territorio nacional. Pero le tienen que avisar, mire, ya llegó su mercadería. ¿En cuánto tiempo la tiene que recibir? 24 horas, según el artículo 812. Recepción de mercaderías. Quien asumiere el carácter de consignatario deberá recibir las cosas en un término de 24 horas a partir del momento en que el porteador las ponga a su disposición y siempre que reúna las condiciones indicadas en la carta de porte. O sea, tiene 24 horas el consignatario para recoger la mercadería. Si parte de los objetos estuvieran averiados, deberá recibir los que estén ilesos, o sea, sin daño, siempre que separados de los anteriores no sufrieren grave disminución de su valor. Pero supongamos que se trata de lámparas y vienen quebradas las pantallas, a lo mejor las lámparas sin pantallas ya no tienen valor. Entonces yo no tengo que recibir esa mercadería, ni la base, ni obviamente la pantalla rota, ¿verdad? Entonces ahí yo no tengo que recibirlas. Ahora, si es arroz, vienen 500 quintales de arroz y 100 de los cuales vienen dañados por agua de mar, porque se quemaron, porque se rompieron los sacos o lo que fuera, recibo los 400 y no recibo los 100 que vienen dañados. Pero en el caso de que son lámparas o son máquinas que no sirven por partes, sino que solo enteras, entonces no estoy obligado a recibir parte del embarque si con eso se pierde el valor del resto, ¿verdad? Si pierden su valor, si no vienen completas. Reconocimiento, como en el caso de las lámparas. Las lámparas sin pantalla ya no tienen valor. No las tengo que recibir. Artículo 813, reconocimiento. El consignatario, o sea, el destinatario, deberá abrir y reconocer los bultos en el acto de su recepción si el porteador lo solicitare. O sea, el transportista le dice, mire, por favor revise su mercadería. No la quiero revisar. Bueno, si no la quiere revisar, si hay que rehusar y hacerlo, el porteador quedará libre de responsabilidades que no provengan de fraude o de dolo. A lo mejor se ve bien la mercadería y al abrirla no era lo que se esperaba, ¿verdad? Venía arroz y lo que viene es aserrín. Entonces ahí, pero parecía que estaba bueno, ¿verdad? Entonces yo tengo que probar como consignatario que hubo fraude o que me engañaron, que hay dolo, ¿verdad? Pero si no, yo no quise recibir la mercadería, yo asumo la responsabilidad. Probablemente me van a decir, ay, mire, se le indicó al destinatario, al consignatario que revisara la mercadería y no la quiso recibir. El transportista queda libre de responsabilidad que no provenga de fraude o de dolo. Acuérdense que el Código de Comercio lo que protege es la buena fe. Averías 814. ¿Qué son averías? Daños. Las acciones por averías o pérdidas caducarán si dentro de los 10 días siguientes a la entrega de las cosas transportadas no se presenta al porteador la reclamación correspondiente. Yo tengo 10 días después de recibida la mercadería para decirle al porteador, al transportista, mire, la mercadería venía rota, venía oxidada, venía averiada en alguna forma, viene dañada. Tengo 10 días para decirle al porteador. Si no lo digo, caduca la acción. Se tiene ahí sí que me quedé callado, el silencio tiene efectos produce efectos jurídicos. Flete a cobrar. Le dicen al transportista, mire, aquí le va la mercadería. Y no solo, por favor que se la paguen. Cuando usted le entregue, que se la paguen. Si el porteador se obliga con el remitente, el cargador o remitente, a cobrar el valor de las cosas transportadas, mire, ahí le va estas medicinas. Entrégaselas en tal dirección a la persona y que se las pague.
Si el porteador se obliga con el remitente a cobrar el valor de las cosas transportadas al hacer su entrega, será responsable frente a este si no hiciere tal cobro. Se le olvidó cobrarlas. Y no podrá exigirle el pago de lo que se le deba por el transporte. Tiene que pagarle el valor de la mercadería y no le puede cobrar el transporte. Si es flete a cobrar, o sea, mercaderías que las tiene que pagar el destinatario o consignatario. Bienvenida, Blanca. Ausencia de consignatario. Resulta que llega la mercadería al puerto y no aparece el consignatario. Si el porteador no hallare al consignatario en el lugar indicado, se dispondrá el depósito de las mercaderías por el juez local a disposición del cargador o remitente. Entrégueselas en Puerto Quetzal a tal empresa, a Cofal. Resulta que no aparece Cofal a recibir los carros ahí en el Puerto Quetzal o en el Puerto Santo Tomás. Entonces se depositan los carros a nombre del remitente o cargador, que es Toyota Motor, ¿verdad? Le digo al juez local, le solicito al juez local que los voy a depositar los carros que venían consignados a Cofiño Estal, a Cofal, y se las voy a consignar porque no aparece el consignatario, entonces se las voy a consignar a depositar a favor del cargador o remitente, a Toyota Motor. Si el consignatario rehusare, este es otro caso, aparece pero no quiere recibir las mercaderías transportadas, se procederá en la forma indicada depositándolas a favor del consignatario. Llegó Cofal, pero no quiero recibir esos carros. Bueno, aquí se los voy a depositar. Ya no a Toyota, sino a Cofal, ¿verdad? Que es el consignatario, porque sí apareció, pero no quiso recibir la mercadería. Aquí hay un poco de contradicción que yo no encuentro muy razonable. Aquí debiera decir que se tramita en forma de incidente, que es el artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Los que recibieron conmigo o los que estudiaron Derecho, Teoría General del Proceso, saben que los incidentes se tramitan en la vía que las consignaciones se tramitan en la vía de los incidentes. Y aquí hay un poco de contradicción, porque dice, las diligencias se tramitarán en la vía voluntaria, observándose el procedimiento de consignación, pero la consignación, hasta donde estudié yo, conforme a los artículos 135, dice que las diligencias que no tengan señalada tramitación especial, dice el Código Procesal Civil y Mercantil, se tramitarán en la vía de los incidentes. Y aquí estamos ante y la consignación es en incidente, pero dice que es la vía voluntaria, entonces nos tenemos que ir a la vía voluntaria aquí en el artículo porque el artículo 568, me estoy tratando de explicar, el artículo 568 del Código Procesal Civil y Mercantil dice la petición se tramitará en forma de incidente, cuando habla de consignación, ¿verdad? En la vía de los incidentes. Y la vía de los incidentes está regulada por el artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial y dice que todas las cuestiones que no tengan una tramitación especial se tramitarán en la vía de los incidentes. Sin embargo, las diligencias voluntarias, dice aquí que se tramitan en la vía voluntaria, entonces tenemos que buscar dónde está la vía voluntaria. Y está en el artículo jurisdicción voluntaria, dice disposiciones comunes, el artículo 401. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley, y este artículo nos está diciendo que si no aparece el consignatario, o si el consignatario no quisiera recibir la mercadería, se le tienen que depositar la mercadería. Se tramitarán en la vía voluntaria observándose el procedimiento de consignación. Pero la consignación dice que es la vía de los incidentes. Y antes de ordenarse la entrega de las mismas a quien corresponda, este deberá cubrir los gastos de transporte, almacenaje y accesorios del valor de las mercaderías por su orden. Entonces aquí tenemos una como contradicción. Yo creo que salomónicamente yo me iría porque se tramite por la vía de los incidentes y no por la vía voluntaria, porque la vía voluntaria no contempla las diligencias de consignación. Las diligencias de consignación las tiene
no están en la vía voluntaria contempladas, ¿verdad? Entonces yo me iría por la vía de la consignación, 135 a 140, diciendo que voy en la vía voluntaria, pero hacer una consignación que es sin incidente, y así integraría yo las dos normas, aunque es un poco confusa la redacción. Cuando se ordene la entrega de las cosas a quien corresponda, el consignatario o el cargador o remitente tienen que pagar los gastos de transporte, el flete, el almacenaje y accesorios. Hay unos cargos de estiva o seguro o cualquier otra manipulación que se haya hecho de la mercadería y el valor de las mercaderías por su orden. Si las mercaderías fueren de fácil descomposición o hubiera peligro de que la cosa perezca, que sean bienes perecederos, se procederá conforme a las disposiciones relativas a la venta de bienes en depósito y del precio que se obtenga se pagarán con preferencia los gastos mencionados en el párrafo anterior. Venta de bienes en depósito. Nos tenemos que ir al artículo 38 del Código Procesal Civil y Mercantil y ahí dice, el 38 dice, está hablando de auxiliares del juez, notificadores, interventores, depositarios. Y el 38 nos dice, durante el depósito no podrán hacerse más operaciones que la de curso corriente. La venta de bienes, frutos o semovientes solo podrá llevarse a cabo con autorización del juez, quien para el efecto oirá a las partes por el término común de 24 horas. El juez, al acordar la venta, fijará las condiciones en que haya de hacerse conforme a los usos de la plaza y atendiendo en lo posible a las indicaciones de los interesados. Contra lo resuelto por el juez solo cabe la acción de responsabilidad. Los depositarios e interventores, cuando se trate de bienes expuestos a deterioro, menoscabo o destrucción, dispondrán la venta bajo su responsabilidad sin previa autorización judicial. Entonces lo que nos está diciendo aquí es, si yo le puedo pedir autorización al juez, se la pido, pero si son bienes que se van a descomponer, yo lo vendo bajo mi responsabilidad. Eso tendría que ser el porteador. Se está descomponiendo la carga, la vendo y después pongo el dinero a disposición del consignatario o del remitente o cargador, según fuera el caso de estos dos artículos. Porque son de fácil descomposición o hubiera peligro de que sean perecederas, que se deterioren, que se arruinen. Artículo, están claros que es el artículo 38 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 38 es Claudia. Responsabilidad del porteador, del transportista. El porteador será responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados y de los daños que sufran por avería o retraso. O sea, el que está recibiendo los bienes casi que en depósito para llevarlos de un lugar a otro es el transportista. Si algo le pasa a esa carga, es responsabilidad del porteador, del transportista. El porteador será responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados y de los daños que sufran por averías o retrasos, a menos que pruebe que se debieron a vicio propio de la cosa. Mire, venía oxidada, venía rota, venía descompuesta. A su especial naturaleza es demasiado frágil, o esto es un producto que se deteriora rápidamente. ¿Acaso fortuito? Fuerza mayor o ha hecho instrucciones del cargador o consignatario, ¿verdad? Entonces es responsable el transportista, salvo que pruebe, tiene la carga de la prueba, que se debieron a vicio propio de la cosa. Venía roto, venía oxidado, venía en mal estado. Lo tiene que probar el transportista. A su especial naturaleza, es demasiado frágil, este producto se descompone inmediatamente, o es explosivo, o es corrosivo, etc. ¿Acaso fortuito? Fuerza mayor, un terremoto, un huracán, o ha hecho instrucciones del cargador o consignatario. Más adelante vamos a ver otro caso, es que es, por ejemplo, le dijeron al transportista, llévelo sobre cubierta en el barco, no importa. Y resulta que era mercadería que tiene que ir bajo cubierta, o bajo un furgón, o bajo un carro cerrado, porque a la intemperie se deteriora por la lluvia, por el sol, por el viento, por la sal marina, por la brisa marina o lo que sea. Tales daños se calcularán de acuerdo con el precio que hubieran tenido las cosas en el lugar y tiempo en que debieron ser entregados. ¿Cuánto iba a valer ese producto en la plaza en el momento en que se entregara? Eso es lo que tiene que pagar el porteador
No el valor que costó la mercadería, sino el valor ya puesto en el lugar de destino. Tarifa diferida. Aquí es que hay una tarifa más barata que no garantiza un tiempo de entrega ni ninguna responsabilidad por el deterioro que pueda sufrir la mercadería durante el trayecto. Tarifa diferida. Los porteadores, los transportistas, podrán convencionalmente exonerarse de la responsabilidad por retardo o limitarla tanto para este caso como para el de pérdida, solo mediante tarifas en que se fije un flete más bajo que las ordinarias. La tarifa ordinaria, la tarifa normal son 100 quetzales. Pero si usted me lo deja y quiere que yo se lo lleve cuando haya lugar, le pongo una tarifa de 50. Eso sí, no le voy a dar responsabilidad por demora y tampoco por daños, pérdida o daño, ¿verdad? Solo mediante tarifas en que se fije un flete más bajo que las ordinarias y siempre que el cargador esté en posibilidad de optar entre la aplicación de esta tarifa reducida y la general, conforme a la cual el porteador responderá en los términos del artículo anterior. O sea, si le cobro la tarifa normal, sí le respondo por atrasos, por pérdidas, etc. Pero también tengo esta tarifa reducida a la mitad, en donde cuando haya lugar yo le mando la mercadería, no me responsabilizo en qué tiempo va a llegar ni en qué condiciones va a llegar. Si el cargador tiene opción de optar entre las dos tarifas y opta por la barata, pues él corre el riesgo. Artículo 819. Otra vez, este artículo se refiere a la buena fe entre los contratantes. Si el remitente entregara para el transporte efectos que causen un flete superior al que corresponda a la mercadería declarada, el porteador solo responde del valor de los efectos declarados, del que deducirá un 10% si el cargador hubiera obrado de mala fe. Si estoy pagando un flete por carbón, pero mando libros que pagan más por el flete, se pierde esa mercadería, el porteador solo responde del valor de los efectos declarados. El carbón que usted declaró le voy a pagar, deducido en un 10%, reducido en un 10%, si el cargador obró de mala fe. Aquí se castiga la mala fe del cargador. En caso de que el remitente hubiera declarado efectos de valor superior, mandó carbón y dijo que eran libros valiosos, o que eran joyas, o que eran pieles, o que eran obras de arte, y lo que mandó fue carbón. El porteador solo responderá del valor de estos, con deducción de un 10% si el cargador hubiera obrado de mala fe. En caso de que el remitente hubiera declarado efectos de valor superior a los realmente embarcados, el porteador solo responderá del valor de estos, del valor de los realmente embarcados. Solo le pago el carbón y le quito el 10% al valor porque usted obró de mala fe. Falta de responsabilidad. Se presume la falta de responsabilidad del porteador en casos de pérdida o avería de los efectos transportados cuando sean debidos a cualquiera de las siguientes causas. O sea, en estos casos el transportista no paga. Que las cosas se transporten con la conformidad del remitente dada por escrito en vehículos descubiertos, siempre que por la naturaleza de aquellos debieron haberse transportado en vehículos cerrados o cubiertos. ¿Está de acuerdo en que me lo lleve sobre cubierta o en un camión abierto, en la palangana del pick-up sin tapar? Sí, dele y firma. Y resulta que llovió, se asoleó, se empolvó, lo que fuera, y se deterioró la mercadería. Sí, pero usted me dijo que yo me lo podía llevar en vehículo descubierto o sobre cubierta. En caso de transporte de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza peligrosa. Ahí no es responsable el porteador porque le están dando para llevar artículos peligrosos. Corrosivos, explosivos, inflamables. Gasolina. Ahí no hay responsabilidad del porteador. Si las cosas se transportan bajo el cuidado de personas puestas por el remitente con tal propósito. Supongamos que viene la mercadería, viene dinero en efectivo, pero mandaron a 2 custodios para que cuiden ese dinero. Ahí no hay responsabilidad del porteador porque mandaron a 2 personas a cuidar ese dinero, esa carga. 821 carros completos. Eso es cuando se manda el furgón con un marchamo cerrado. Cuando el remitente haga la carga en carro o compartimiento completo, un vagón de ferrocarril, lo más frecuente aquí en Guatemala es el furgón, el camión cerrado, ¿verdad? Tendrá los siguientes derechos. Cuando el remitente mande el furgón completo, en carro, compartimiento completo, no sabemos lo que trae realmente. Tiene los siguientes derechos: sellarlos por sí mismo o hacer que se sellen por la empresa. Póngale un marchamo, que le ponemos el número del marchamo que va ahí. Romper los sellos en presencia de persona facultada para recibir la carga y de un empleado autorizado por la empresa.
¿verdad? Entonces se le pone el marchamo y cuando llega al destino, ahí se ve si el marchamo viene entero, quiere decir que no ha sido abierta la carga, la puerta, y entonces ahí se rompe el sello y se presencia de la persona facultada para recibir la carga del consignatario y de un empleado autorizado por la empresa. La empresa tendrá derecho a obtener antes de la ruptura una constancia escrita del estado de los sellos. La empresa de transportes, ¿verdad? Dice, mire, fírmeme que el sello viene bueno, si no, no lo rompa. Cuando para cumplir disposiciones fiscales o de sanidad se abriera el carro o compartimiento antes de llegar a su destino, durante el trayecto los para la aduana, la guardia de Hacienda. Dice, mire, ¿qué lleva usted ahí? Quiero verlo. No, mire, es que viene cerrado. Aquí lo abrimos, pero entonces, está bien, lo vamos a abrir, pero usted me hace constar que el sello venía bien y me hace constar que usted le volvió a poner el tal número de sello. Me da un documento en donde conste que usted, autoridad aduanera, autoridad de policía o autoridad de sanidad, abrió el furgón, el carro completo, antes de llegar a su destino, y entonces ese empleado examinará los sellos antes de que sean rotos, hará constar que están enteros y tomará razón de su estado y de su número. A continuación expedirá un documento en el cual hará constar tales hechos y el número de los nuevos sellos. Se cambió el marchamo 15.314 por el marchamo 20.219. Se hace constar y se lo dan al transportista para que él esté cubierto de que no fue él el que abrió el marchamo ni abrió la puerta, sino que fue la autoridad sanitaria o fiscal. En los distintos supuestos de este artículo, el porteador solo responderá de la integridad del carro, que el carro no tenga un boquete, no le falten puertas, no le falte una pared o compartimiento, y de los sellos, a menos que los daños sufridos se deban a caso fortuito o fuerza mayor. Puede ser que del bamboleo en el barco, o en el avión, o en el camión, los sellos se rompieron. Entonces, bueno, ahí fue un caso fortuito o fuerza mayor, tengo que probar eso. Presunción de pérdida. Se presumirá la pérdida de la carga que el transportador no pueda entregar dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del plazo en que debió hacerlo. La carga tenía 2 meses para llegar a Puerto Quetzal. No llegó y pasan 30 días más, se presume que esa carga ya se perdió. Entonces la tiene que pagar el porteador, se la tiene que pagar al consignatario. Si con posterioridad apareciera la carga, si con posterioridad la encontrara el porteador, aquí dice portador en esta versión, pero debe decir porteador, falta una E. No sé si alguno de ustedes tiene ese problema en su código. Si con posterioridad la encontrara en la carga el porteador, dará aviso a quien tenga derecho a recibirla. Mire, ya me apareció su carga, afortunadamente. Yo ya se la había pagado, pero mira, apareció. Por favor, en 8 días, dígame si consiente que se le entregue sin gastos adicionales. En el punto de partida o en el de destino. Mira, apareció su carga. ¿Quiere que se le entregue? No le voy a cobrar más. Se le entrego en el punto de partida o en el de destino. En caso afirmativo, si el porteador hubiera cubierto la indemnización, si el transportista haya pagado la indemnización, esta le será devuelta al entregar la carga. Obviamente, si el seguro ya la pagó también y aparece la carga y la recibe el consignatario o el cargador, entonces hay que devolverle la indemnización al seguro, ¿verdad? Y también el consignatario o el cargador al que ya le pagaron el valor de la mercadería tiene que devolver esa indemnización. Mermas. El porteador no responderá por pérdidas o mermas naturales. ¿Qué son mermas naturales? Bueno, un quintal de café, cuando llega a su destino, por efectos de calor, evaporación, etcétera, a lo mejor perdió volumen y perdió peso. Ya no pesa un quintal, sino pesa 95 libras por mermas naturales. Se asienta, se seca, se evapora, se reduce en tamaño, pierde peso, pierde agua. Entonces, esas son mermas naturales. Esas no las tiene que pagar el porteador. Artículo 38 Código Procesal Civil Mercantil y artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias, Misael. Entonces, los que no se van a examinar nuevamente, porque ya presentaron su examen y demás, bienvenidos a la clase del próximo día jueves a la misma hora y por el mismo canal. Los que se van a examinar mañana en extemporáneo, que no se hayan examinado anteriormente, bienvenidos al examen mañana a las 8 de la noche por Google Classroom, y al terminar mandan una copia de su examen por vía Classroom y una copia por profesor.usac.edu.gt de Guatemala.
Feliz noche a todos, fue un gusto dar la clase, espero que les haya gustado y que les haya quedado claro el tema del contrato de transporte. En la próxima clase vamos a ver, por favor, y les pediría que me ayuden con el contrato de participación en el 861 y siguientes. Participación, el de hospedaje 866 y siguientes. Y hasta que vamos a llegar al contrato hasta el 873. Y para la próxima clase, el contrato de seguro, que ya es materia del examen final. Muchas gracias, mucho gusto de saludarlos a todos. Gracias a usted,